Creo que algo en lo que mucha gente está de acuerdo, es que cuando salió el anime de Kimetsu no Yaiba, la forma de consumir anime cambió de gran manera, te guste más o menos la historia, es un hecho que ahora, para que una historia se vuelva relevante en el año de su estreno, debe tener una gran producción con un apartado de animación de gran nivel. ¿Por qué digo esto? Pues acompáñenme en este video, donde reflexionaré un poco acerca del anime actual y cómo ha cambiado la forma en la que el espectador disfruta de las obras. Verán, antes de que saliera la primera temporada de Kimetsu no Yaiba, habían otras series que podrían considerarse grandes producciones, como las series de Monogatari, que aunque no las he visto, es muy conocido que algo en lo que destaca es el apartado visual, con una gran dirección y animación experimental, o Cowboy Bebop, que a pesar de ser una serie con varios años desde que salió, tiene un gran balance de escenas muy bien coreografiadas, con un gran detalle en lo que es la tecnología y los escenarios, pero probablemente pueden pensar, si desde hace años ya habían series con una gran calidad audiovisual, ¿por qué es que hasta ahora el medio está cambiando para tener unas producciones más pulidas? Bueno, pues yo no tengo una respuesta exacta, pero podría decirse que cuando Kimetsu salió, hizo una gran apuesta para hacer todo lo llamativa que se pudiese, para que no solo Japón se interesase en la historia, sino en general todo Occidente, ya que es una serie que por ejemplo, volvió a traer el doblaje como una alternativa para que gente que no ve anime de normal lo pudiese ver como cualquier otra serie, teniendo el opening más escuchado y mainstream de los últimos años, y tuvo la película con mayor recaudación de la historia de Japón y también a nivel mundial. Pues, cuando mezclas todo eso, tienes uno de los productos más rentables para exprimir, siendo que a partir de allí, muchas otras series apostaron también por tener animación espectacular. Series como Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei, Chainsaw Man, One Piece, o incluso series que no son de acción como el anime de Takopi, todas estas series posteriores a Kimetsu, empezaron a implementar una gran animación como una tendencia actual en la industria, con muchos clips de que son los que muchos comparten en redes como X. Pues bien, una vez teniendo en cuenta esto, me gustaría abarcar más espectros que considero que son interesantes de comentar sobre esta nueva dirección que están tomando estas series. Sí, probablemente la sola idea de plantearse esto puede sonar tonta, porque puedes pensar, que malagradecido eres porque no te gusta esta serie llena de movimientos, colores y explosiones, y no voy a quejarme para nada, ya que esto es algo que como consumidor me encanta ver. Pero si es verdad que algo que he notado en los últimos años, es que ha habido algo de toxicidad en la comunidad, sí, qué raro, ¿no? Sobre que si una serie si no tiene el montón de Sakugas entonces es una porquería, es una horrible adaptación, y que aunque la historia me parezca una basura yo solo la veo por la increíble animación. Y bueno, yo no soy quien para decirle a la gente cómo debe gastar su tiempo, pero sí es verdad que este pensamiento de que todo debe tener una producción de una película con mucho presupuesto, ha generado, desde mi perspectiva, cierta arrogancia que se usa para tirarle hate a diferentes series que no son tan malas. Como el caso de Kimetsu, que muchos lo critican diciendo que si no es por la animación la serie no tiene nada, ignorando por completo la historia que una serie puede contar, como otro caso que es el del Vinland Saga, que para mí es una gran adaptación, con una banda sonora más que espectacular, pero igual hay muchos que lo critican por no ser un calco exacto del manga cuadro por cuadro, y que por ello es infumable. Este pensamiento siento que también se ha incrementado de cierta manera con los comentarios de algunos creadores de contenido. Que sin ninguna intención de meterme con ellos, ya que pienso que cada quien está en su derecho de criticar monitos chinos, debo decir que una historia también puede disfrutarse sin tener una producción de película, y que también deben tomarse en cuenta otros elementos, como la historia que se narra y los personajes. Vean por ejemplo el anime de Dr. Stone, que funciona muy bien y es muy querida sin la necesidad de ser como Kimetsu, y mientras no se hagan un Tokyo Ghoul o un The Promised Neverland, todo está chido. Eso es por el lado de la comunidad, pero si nos metemos más de lleno en lo que es la industria, muchos estudios de animación, o gente que está por encima de ellos, por querer sacar un producto de niveles estratosféricos, y en un lapso de tiempo cortísimo, causan como resultado diversos problemas, sobre todo con los animadores, como el caso de la gente que trabajó en las últimas temporadas de Shingeki, que literalmente tenían unas ojeras que exclamaban por ayuda.
Pero, es entonces que me hago esta pregunta, cuando es necesario meter una gran animación, bueno. Desde mi punto de vista una buena animación puede ser bastante útil cuando es una serie nueva que necesite atraer por todos los medios al consumidor promedio, para que aparezca en diferentes tops de animes o en eventos como los que hace Crunchyroll, que hagan que tenga mayor visibilidad, y caso contrario, que cuando es una serie ya muy querida, con una gran trayectoria y está a punto de terminar. Como lo es Boku no Hero, que estando en su arco final, la animación aunque bien, se esperaba algo mejor considerando que es el desenlace de la serie. Pero en general, pienso que actualmente, como dije al principio del video, la tendencia actual es mantener un gran nivel en todos sus apartados y en su totalidad, porque con Kimetsu y actualmente Chainsaw Man, está más que comprobado que eso es lo que más ingresos le genera a la productora o al estudio de animación. Y por eso, considero que es más que normal y esperable el por qué ahora las diferentes franquicias buscan cómo sacar películas para que gente de diferentes partes del mundo las vayan a ver, porque por un lado, tienen el tiempo suficiente y los recursos para trabajar adecuadamente en esa parte de la historia que quieren abarcar, entregándonos luego un producto increíble y bien cuidado, aunque luego haya gente que se queje de esto, y lo entiendo perfectamente, ya que esto hace que se tenga que esperar bastante para continuar esa historia que te gusta, sí o no mi Kimetsu, pero en general, se podría decir que la industria últimamente está progresando de buena manera, entregándonos historias con una calidad excelente, llevando por detrás una planificación de trabajo bastante buena, que hace los animadores tengan algo de descanso dentro de lo que cabe. O no, esperen. Sí, eso es lo que hubiera dicho si no estuviéramos viviendo actualmente una nueva polémica, y ese es el caso de la nueva temporada del anime de One Punch Man, que es un caso de estudio. Por un lado uno podría pensar que para esta nueva temporada habrían tenido el suficiente tiempo para hacer algo decente, ya ni digo bueno como la primera temporada, pero por lo menos decente, ya que pasaron 5 años desde que salió su anterior temporada, y con la gran falta de trailers promocionales, uno solo podía esperar lo peor, y sí, luego del primer capítulo y los siguientes, pudimos ver que es peor de lo que esperábamos, que como todos saben, mayormente no hay animación, sino imágenes estáticas que con las justas mueven la boca cuando un personaje habla, con algunos dibujos que por lo menos están decentes, o por lo menos al principio, y entonces me pregunto qué rayos pasó, pues según se dice, por la mala administración y falta de recursos que les dieron al staff que se encarga de esta tercera temporada, solo tuvieron como 1 año o poco más de 1 año para trabajar en todo, mostrando como resultado, un producto hecho a las prisas para cumplir con la agenda de emisión del anime. Y en esta parte no quiero hacer como ha hecho mucha gente de tirarle hate a los animadores, ya que ellos son los que peor la han estado pasando, sino, quiero hablar de que como ya he comentado antes, las productoras de animes o la gente que se encarga de poner la plata para la producción de las series, deben dejar de una vez por todas, tratar a estas IPs como si de una serie isekai random del montón se tratase, darles los recursos necesarios que se necesitan hacer un trabajo a la altura del renombre que tienen series como One Punch Man, porque, como inversores, a este punto ya deben de saber, que como he comentado, lo que verdaderamente le da una buena imagen a su serie, es una gran animación, y no tener este tipo de polémicas que hacen que la gente ya no se fije ni comente la historia que se está contando, ya que es inevitable que la industria va a evolucionar, para darles una cara nueva a las series, para que todas estén adaptadas de maneras increíbles, ya que hasta One Piece, que antes era tachado como una mala adaptación por la animación y dibujos deficientes que tenía, pero ahora es todo lo opuesto, ya que para adaptarse a las tendencias actuales han hecho una adaptación con secuencias brutales. Y ahora, con la trascendencia que One Punch Man ha tenido a nivel mundial me van a decir que no puede ser tratado con el mismo respeto, pero bueno, un mensaje que quiero dejar en este video es que sí, la animación actualmente juega un papel muy importante en la industria. Ya sean series shonen de Neketsu o no, pero, y aquí viene el pero, no lo es todo en su totalidad, ya que al fin y al cabo no son trailers o cinemáticas de juegos como son los gachas, que tienen coreografías de peleas llenas de brillos y explosiones, y que puedes ver sin tener contexto de lo que está pasando y decir ok, sino, que son historias hechas por autores para entretener, y contar algo al mundo que pueda dejar una huella en él, con cada historia plasmando mundos diferentes llenos de creatividad,
con personajes que pueden ser un reflejo del autor o de gente que ha conocido en su vida. Así que si pueden, disfruten también de las historias, que aunque la animación actual se vea increíble, lo que se quedará en tu memoria será un momento que tal vez puedas sentirte identificado, o un momento de gran peso narrativo, como una muerte de un personaje, una declaración de amor, un discurso épico y motivacional, no lo sé, lo que sea que es por lo que tú, espectador, te has hecho fan de este medio de entretenimiento llamado anime. Y con el caso de One Punch Man, si no les gusta lo que están haciendo con la franquicia, solo déjenlo de ver, ya que lo que verdaderamente se puede hacer, es dejar de darle visibilidad para que los altos mandos dejen de lucrarse por este mal trabajo, y si les interesa mínimamente la historia, lean el manga o webcómic, ya que seguramente lo disfrutarán mucho más, y aparte dejarán de estresarse ustedes, y los animadores dejarán de pasarla mal por los malos comentarios. Y bien chicos, este sería el video de hoy, uno de un formato simple, donde me explayo y comento cosas que pienso para compartirlas con ustedes, y si tienen una opinión sobre este tema, si la animación no es todo actualmente o solo un medio para contar una historia, pueden escribirlo en los comentarios, que yo los leeré y responderé, y si les ha gustado el video, pueden darle me gusta, y suscribirse para ver más de mis videos, ya que subo uno cada semana o dos cuando ando con pereza. Y sin nada más que decir, me despido, y que pasen un buen día.